Si fuera porque la bendición no está en el dar, porque la gente te está diciendo, no, pero es que me está diciendo que yo voy a ser bendecido si doy. Claro que sí vas a ser bendecido si das, porque si no Jesús le hubiese dicho a esa mujer, mira, no hace falta que tú le eches ese dinero ahí, no des nada. Si fuera que no está la bendición en dar, Jesús le fuera dicho, no te preocupes, no des nada, porque la bendición no está allí. Él sabía que esa mujer estaba haciendo algo grande ahí, porque la actitud es lo que definitivamente demuestra cómo debe ser la ofrenda. Ahora, Pablo habló muchas veces de ofrendas misioneras, que ahí es donde está la confusión, porque una cosa es ofrenda misionera que Pablo iba a solicitar por algunas congregaciones y otra cosa era la estructura de cómo caminaba una iglesia financieramente. Tú sabes quiénes de alguna forma están muy interesados que se siga enseñando de que no hay que llevar diezmo a la iglesia, a la gente que no le gusta dar, a estas personas que están hablando férreamente, que están diciendo que no hay que llevar diezmo y ofrenda. Pregúntale, ¿cuántas veces tú has dado una ofrenda buena en una iglesia? ¿Cuántas veces? Muchos de ellos te van a decir nunca. Ah, por eso es que la enseñanza te queda como anillo al dedo, porque no han sido capaces nunca de desprenderse. Esta gente que está enseñando hay que hacerle muchas preguntas para ver si ellos están en capacidad de responder. En cada una de esas regiones donde se fundó iglesia, ellos establecieron ahí un anciano y una estructura de liderazgo liderizada por un anciano que era un pastor. ¿Cómo hacían para que el pastor de esas congregaciones, de esos ancianos, tuvieran sus provisiones? ¿Bajo qué principio ellos establecían esos ancianos ahí? ¿De dónde los sacaban? Tristemente mucha gente ha dejado de ofrendar y de diezmar por todas las cosas que dice, pero me parece que algunas personas no tienen como la base sólida de lo que están haciendo y por eso de alguna forma son movidos por cualquier viento de doctrina raro que sopla por allí. Te das cuenta que hay que leer bien la escritura, porque Pablo está extrayendo de la ley, porque algunos no, esto se puede extraer, esto no, porque de acuerdo a la enseñanza que mucha gente de Pablo tenía que extraer, no ponga bozal el que trilla, pero no, lo del diezmo no, es el mismo principio. Entonces Pablo sabe lo que está diciendo, por eso es que todas esas cosas hay que buscarle el significado para poder entender lo que el hombre está diciendo. Nos están diciendo, no, no hay que dar diezmo. Lo que Pablo está diciendo es que cada uno dé como propuso en su corazón. Y entonces ahí no se está hablando de diezmo, sino de ofrenda, señores. Pero la ofrenda misionera no tiene que ver con diezmo y ofrenda. Lo que hemos pasado el tiempo es tratando de confundir una cosa con la otra. Por eso es que periódicamente, una vez por semana, se recogía una ofrenda que era aparte para llevarla a los hermanos de Jerusalén que estaban en necesidad. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso está bueno, pero quiero tomar en cuenta varios principios acá. En el Antiguo Testamento, aquellos que trabajaban en el templo, incluyendo los sacerdotes y levitas, eran sostenidos por los diezmos del pueblo. Esto no fue que lo estamos inventando los pastores para hacernos ricos. No, eso quedó establecido así en la Escritura. Quedó establecido así. Y quiero ir a Lucas capítulo 21 y quiero que nos demos cuenta que también ahí en Lucas hay un episodio ahí que quiero tomar en cuenta, un principio poderoso de lo que estaba pasando en ese momento en Israel y quiero compartir algo tremendo. Vamos a leer. Mientras que Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobra, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Aquí hay un principio extraordinario. Hace un rato hablábamos de la actitud de cómo debemos de dar, ¿no? Y aquí hay un principio poderoso. Jesús se estaba dando cuenta que los ricos, las personas con muchas posesiones, estaban haciendo sus contribuciones, estaban trayendo sus ofrendas, y Jesús estaba viendo cómo se estaba moviendo todo allí. Y Jesús estaba observando y se dio cuenta de que ellos, de lo que les sobraba, no, aparte de eso, no lo daban con un corazón como debe ser. Y entonces observa que una mujer se acerca allí, una viuda pobre, la describe la Biblia, y ella se acerca a dar 2 blancas y estaba examinando y estudiando porque la blanca era la moneda de menor valor que existía en ese momento. Un denario era la moneda que era como decir la paga por un día de trabajo. Bueno, la blanca era como 0 no sé cuánto de ese salario. O sea, era la moneda para el momento de menor valor. Entonces, Jesús se le queda viendo
y ve con la actitud y dice, mira, ella de su pobreza, ella está dando con un corazón genuino. Y Jesús dijo, ella dio más. ¿Y sabe qué es lo que realmente está determinando allí? La intención con la que se da. Entonces, no es lo poco o es lo mucho, es la intención con la que se da. Ahora ve lo siguiente. Si fuera porque la bendición no está en el dar, porque la gente te está diciendo, no, pero es que me está diciendo que yo voy a ser bendecido si doy. Claro que sí vas a ser bendecido si das. Porque si no, Jesús le hubiese dicho a esa mujer, mira, no hace falta que tú le eches ese dinero ahí. No des nada. Aprovecha esas 2 monedas y cómetela. Anda, comprate un pan. No, Jesús no hizo eso con ella. Porque Jesús sabía que esa es la llave que abre la bendición. Que esa es la llave. Tal vez no lo está viendo desde ese punto de vista, pero si no fuera sido así, Jesús le hubiese dicho, no, de todas maneras no te preocupes, que no des nada. Llévate esas 2 monedas y resuelve tu situación, porque de todas maneras esta gente está echando bastante plata. De todas maneras, este templo tiene muchas entradas financieras y no hace falta que... No, ahí que está quedando demostrado que Jesús la deja que ella continúe a pesar que era lo único que tenía, porque sabe que a partir de allí ella iba a ser bendecida. Esa es la llave que abre. Y Jesús dice, de su pobreza ella echó más. ¿Te podrás imaginar cómo fue la bendición de esa mujer después? Porque si esa mujer quedó escrita en la Biblia, ese evento particular quedó escrito en la Biblia como algo que le llamó la atención a Jesús, y Jesús dijo, ella dio más, porque ella de su pobreza, mira cómo dice esta versión, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios todo lo que sobra, mas esta en su pobreza echó todo el sustento que tenía. Si fuera que no está la bendición en dar, Jesús le fuera dicho, no te preocupes, no des nada, porque la bendición no está allí. Él sabía que esa mujer estaba haciendo algo grande ahí, porque la actitud es lo que definitivamente demuestra cómo debe ser la ofrenda. Entonces, quiero contar un testimonio acá. Mire lo que pasó un día, que un hermano me invitó para una iglesia a llevar una palabra. El hermano que me invitó se congregaba en esa iglesia y el hermano me puso a conversar con el pastor, y entonces el pastor me hace algunas preguntas y luego el pastor me dice, hermano, mira, si viniste a buscar dinero para acá, déjame decirte que aquí no tengo dinero para darte, porque en esta iglesia yo no recojo diezmos ni ofrendas. Y yo me le quedé viendo y le dije, pastor, pero quiero que sepas que yo no vine aquí a buscar dinero. Yo vine aquí porque el hermano me pidió que viniera para que compartiera una palabra aquí con ustedes. Yo no vine a buscar dinero. Entonces el pastor me dice, sí, pero quiero que sepas eso de antemano, que si vas a venir, no vas a recibir aquí ni ofrenda ni ese tipo de cosas, porque aquí no recogemos eso. Y yo le dije, pastor, vuelvo y te repito, yo no vine aquí a buscar dinero, yo vine porque el hermano me invitó. Y de verdad que si Dios me dio la oportunidad de venir aquí, bueno, quiero venir a bendecirlos acá. Lo cierto fue que fuimos la fecha acordada a ese lugar. Íbamos a hacer un taller de un día, pero no, acordamos hacer una vigilia. Y recuerdo que en esa vigilia pasaron cosas extraordinarias. El pastor estaba pasando por unos problemas de salud, recibió sanidad en esa noche, estaba una situación de conflicto entre los hermanos porque había una cuestión allí de pleitos, y esa noche se reconciliaron con el Señor, hubo restauración, hubo liberación, eso fue una vigilia poderosísima en esa noche. En la mañana, cuando nosotros no veníamos, el pastor, muy apenado, se me acercó y me pidió perdón y me decía, pastor, quiero que me perdones porque creo que te hice sentir mal con lo que te dije del tema del dinero. Y le dije, no, pastor, no hay problema. No, de verdad que me siento agradecido con lo que ustedes hicieron acá, porque mira todas las bendiciones que el Señor trajo por medio de ustedes este lugar, y me da mucha pena contigo y quiero honrarte, me dijo, quiero bendecirte, pero en este momento no tengo para bendecirte. Entonces me dijo, puede venir el viernes o no sé, el medio de una fecha para que luego fuera a buscar una ofrenda. Y le dije, pastor, te recuerdo nuevamente que yo aquí no vine a buscar dinero. Lo cierto es que fue una reflexión para él. Fue duro con él porque se sintió mal consigo mismo, porque él se dio cuenta que nosotros no fuimos a buscar dinero allí. Pero él sintió, algo lo hizo sentir que tenía que honrarnos, pero no tenía la capacidad financiera en ese momento para poder honrarnos. ¿Por qué no tenía la capacidad? Porque él mismo se auto
Primero se creyó que él no está en el derecho por ser un pastor de una iglesia a ser bendecido por su propia congregación. Él mismo los enseñó que no tenían que llevar ofrenda ni diezmo a ese lugar. Entonces, él, ¿qué está haciendo? Le está privando a ellos la bendición porque Dios se mueve así, Dios bendice. No dice la Biblia que él bendice al dador alegre. Claro. Entonces, si tú le dices a la gente, no traigas ofrenda, ¿cómo Dios hace para bendecirlo? Aunque Dios quiere bendecirlo, la manera como Dios de alguna forma va a bendecir al pueblo es cuando el pueblo sea capaz de desprenderse. Entonces, yo le dije, no, pastor, no hace falta que yo venga nuevamente aquí. Ojalá que ese pastor haya reflexionado y le dé la oportunidad al pueblo de ser bendecido. ¿Por qué? Porque él no tenía en ese momento cómo bendecir. ¿De dónde lo iba a sacar? Porque el pueblo incluso tal vez quería ser bendecido y no podía, porque ciertamente la enseñanza de ahí, de este pastor, de esta congregación, es ciertamente no llevar ofrendas ni diezmos a la iglesia. Entonces, ¿cómo vive? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo puede avanzar la iglesia si no es bendecida? Porque en ninguna parte del mundo la iglesia recibe remuneración, por lo menos hasta donde yo estoy consciente, de ningún estado y de ningún gobierno. En ninguna parte del mundo eso sucede así. Por lo menos las iglesias evangélicas. Entonces, ¿cómo se autosustentan las iglesias? ¿Cómo hacen para avanzar, para comprar un espacio más grande, para invertir en una radio, para invertir en una televisión, para poder alcanzar, bueno, tener una red de transporte, para poder llevar a los hermanos y venir? O sea, ¿cómo hace la iglesia para poder lograr todos sus objetivos y sus metas si no tiene recursos? ¿Cómo haría una congregación? Entonces, ahora sí nos vamos a meter con Pablo y las ofrendas. Ahora sí vamos a tratar de meternos con Pablo para poder entender todo lo que pasó, por ejemplo, en los Corintios, que Pablo enseñó en algunas cartas. Entonces, Pablo argumenta que es justo y necesario que los que anuncian el evangelio puedan vivir de él, tanto por la dignidad de su labor como por la analogía de los servicios del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo utiliza esta analogía para argumentar que de la misma manera que los que anuncian el evangelio también tienen derecho de recibir sustento como parte o por parte de la iglesia a la cual sirven. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16. En esta dice de la siguiente manera: al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Aún cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. ¿Ve? Entonces, aquí está hablando que los de Filipo, la iglesia que estaba en la región de Filipo, era la que estaba corriendo con los gastos del apóstol Pablo. Entonces, noten que cada iglesia tenía una forma, una estructura. La iglesia estaban establecidas según el orden del Antiguo Testamento. Ahora, Pablo habló muchas veces de ofrendas misioneras, que ahí es donde está la confusión. Porque una cosa es ofrenda misionera que Pablo iba a solicitar por algunas congregaciones y otra cosa era la estructura de cómo caminaba una iglesia financieramente. Esas son dos cosas muy distintas. Y lo que ha pasado durante o a lo largo de todo este tiempo es que se ha confundido. Tú sabes quiénes de alguna forma están muy interesados que se siga enseñando de que no hay que llevar diezmo a la iglesia, a la gente que no le gusta dar. Pregúntale a estas personas que están hablando férreamente, que están diciendo que no hay que diezmar, que no hay que llevar diezmo y ofrenda. Pregúntale, ¿cuántas veces tú has dado una ofrenda buena en una iglesia? ¿Cuántas veces? Muchos de ellos te van a decir nunca. Ah, por eso es que la enseñanza te queda como anillo al dedo, porque no han sido capaces nunca de desprenderse, nunca. Y nosotros, de parte de Dios, podemos hablar con toda autoridad en esta noche de lo que es un ejemplo de desprendimiento. Podemos hablar, porque 2 carros teníamos y 2 carros sembramos para la obra, sin ningún tipo de complejo. ¿Cómo cree alguien de que vamos a invertir un transmisor para una radio cuesta de $3,000 a $5,000? Depende del bateaje. ¿Cómo hacemos para llegar allí? Para poder instalar un transmisor de mucho más alcance, para poder llegar a muchas personas.
Cuando el primer carro que yo vendí, que era un camión 350, yo escuché cuando el Señor me dijo, ese camión no es para ti, ese camión me lo vas a sembrar. Y ese camión fue vendido y todo el dinero, o el dinero que se recogió de la venta de ese camión, todos fueron invertidos en Festival 102.1, la fiesta que trae libertad. La traímos del estado Anzoátegui. Se llamaba FE, la emisora. Y todo el inmobiliario que tiene festival ahora fue precisamente de esa siembra que el Señor nos permitió hacer. Entonces sí podemos hablar con mucha autoridad y sí podemos hablar. Me recuerdo clarito que cuando invertimos en la radio, nos faltaba la torre. Y la torre la ubicamos en Anaco. Y todavía yo tenía un carro, un Ford Cougar, no me acuerdo el año, pero 4 puertas. Incluso ese carro también lo sembramos para comprar la torre que ahorita mismo es la torre que está funcionando. Entonces sí podemos hablar de siembra, sí podemos hablar de diezmo, sí podemos hablar de desprendimiento, sí entendemos lo que esto significa. Por eso es que podemos hablar ciertamente de esto. Entonces cuando yo veo a mucha gente diciendo todo ese tipo de cosas, yo primero le pregunto, ¿cuántas veces ha dado una siembra para la iglesia? Oye, no, pero es que yo no puedo. Mira, hay gente que cree, porque alguien se lo enseñó, como supuestamente los diezmos son para el Antiguo Testamento. Ellos dicen, no, yo no diezmo porque yo no quiero caer en maldición, porque el diezmo y que es de la ley. Yo digo, wow, ¿y quién ha caído en maldición por darle a Dios? ¿Quién puede caer en maldición si le das a Dios? ¿Quién? ¿Dónde aparece eso? Si se lo das en concepto de ofrenda o se lo das en concepto de diezmo, como tú quieras, pero dime cuándo se cae en maldición cuando le das a Dios. Imposible, imposible. Entonces, fíjate, aquí hay algo extraordinario. Este principio de sustento para los ministros es una forma de asegurar que puedan dedicarse a su labor sin tener que preocuparse por el sustento diario. Eso era lo que estaba buscando Pablo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Si Pablo estableció, porque esta gente que está enseñando hay que hacerle muchas preguntas para ver si ellos están en capacidad de responder. La pregunta es la siguiente. Si Pablo iba, porque Pablo no era el pastor principal de todas esas congregaciones, Pablo fue el pastor fundador o misionero o apóstol fundador. Pero en cada congregación que ellos fundaban, bien sea en Corinto, en Filipo, en Éfeso, en Tesalónica, en Colosa, en cada una de esas regiones donde se fundó iglesia, ellos establecieron ahí un anciano y una estructura de liderazgo liderizada por un anciano que era un pastor. La pregunta es cómo se sostenían financieramente estas congregaciones. ¿Cómo hacían para que el pastor de esas congregaciones, de esos ancianos, tuvieran sus provisiones? ¿Bajo qué principio ellos establecían esos ancianos ahí? ¿De dónde los sacaban? Por eso es que es bueno que hay que ponerlo, hay que hacerles preguntas para que ellos comiencen a rebobinar. Porque me están hablando de los versículos que ya, ahorita vamos para allá, no se preocupe, ya vamos para allá. Vamos para esos versículos porque cuando Pablo hablaba de esos textos bíblicos, hablaba era de recoger ofrendas misioneras que iban a suplir la necesidad de otros hermanos que estaban en otras regiones, en otros lugares. Entonces Pablo aplica una serie de principios, pero eso no tiene nada que ver con el funcionamiento interno de las congregaciones que él fundó a nivel interno, adentro. Ofrendas misioneras no tienen nada que ver con diezmo y ofrenda. Esas son dos cosas distintas que ahorita las vamos a aclarar. Por eso es que no te me puedes mover de ahí. ¿Qué le vas a decir, mano? Fíjate que te decía hace un momento, nadie puede caer en maldición al sembrar o al darle a Dios. Y lo leíamos al principio, lo que dice Malaquías 3:10. Dice, les abriré la ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y cierra diciendo, inténtenlo, pónganme a prueba. Pruébenme. Yo escuchaba no veía, hace alrededor de un mes y algo, un testimonio de un hombre no cristiano. Ajá. Para que vean esto. Un hombre no cristiano, él sembraba, pero él dice que compró 3 matas de limón, 3 semillas de limón, de unos 10, 15 centímetros, y las sembró. Y dice que llegó el tiempo de cosecha. Y las 3 plantas dieron limones pequeños y eran secos, no tenían nada de jugo. Entonces, cerca de su casa había una iglesia. Y él siempre escuchaba de la ofrenda y el diezmo, que Dios bendice, que al que da y todo esto. Entonces, él dice, bueno, yo voy a poner a prueba a Dios. Vamos a decir, ¿verdad? Que Dios bendice. Y él dice que de las 3 plantas, agarró 2.
Dije, porque si Dios me va a bendecir, pues vamos a ver que me bendiga con dos, pues. Agarró frutos de dos plantas y las llevó a la iglesia como ofrenda. Y dejó una sin llevar para ver qué pasaba. Y él fue y llevó su ofrenda, sus limones sequitos, pequeños, porque no dio nada. Dice, pasó el tiempo, vino otra vez el tiempo de cosecha. Y dice que cada limón de esas dos matas pesaba 1 kilo. Y la mata de la que él no llevó volvió a parir pequeño y seco. Y eso fue suficiente para que ese hombre dijera, Dios es real, y llegó a los pies de Cristo. Siendo no cristiano, él probó esto que dice Malaquías. Siembra, trae, pruébame en esto y yo te voy a demostrar. Y él dice que eso para él fue demasiado impactante. Es importante señalar varias cosas. Responsablemente, es importante resaltar que la corrupción y los escándalos financieros han sido dos factores que han despertado en la persona un repudio al hecho de que la iglesia tenga que administrar dinero. Eso es verdad, eso no lo podemos negar, han habido exceso y han sucedido muchas cosas, pues. Lamentablemente, gracias a eso se ha convertido el Consejo del Señor en un tema de controversia, porque, bueno, debido a los excesos, ya lo dijimos, esto se ha convertido en un tema de controversia. Pero más allá de estos abusos, los cuales no podemos ignorar, hemos de decir, amados hermanos, que en el aspecto del sostenimiento económico de una iglesia local y de sus ministros es una enseñanza bíblica fundamentada en la ordenanza de Jesucristo. Él mismo fue que lo dijo. ¿Qué dijo? Mateo 10:10. Vamos a ver. No lleven bolso de viaje con muda de ropa ni con sandalias. Ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. El que trabaja merece que se le dé alimento. Aquí lo diría de esta manera. El obrero es digno ¿de qué? De su salario. De su salario. A pesar de las malas cosas que han ocurrido, eso no significa que ya la gente, tristemente mucha gente ha dejado de ofrendar y de diezmar por todas las cosas que dice. Pero me parece que algunas personas no tienen como la base sólida de lo que están haciendo y por eso de alguna forma son movidos por cualquier viento de doctrina raro que sopla por allí. Los sacerdotes levitas eran ministros de la iglesia israelita. El Señor les asignó el sustento de su ministerio. Por lo tanto, en los ministros de la iglesia cristiana debe observarse la misma equidad en la actualidad. Ahora bien, los ministros de la iglesia cristiana son los que predican la palabra, que no se puede dejar de predicar, que tiene que continuar predicándose este mensaje. Pero hay algo importante que quiero leerles. Estamos en Mateo 10, pero ahora vamos a leerlo desde el verso 1, porque vamos a leer qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos cuando los envió. Primero, lo que puedo ver allí es que entonces dice que reunió a sus 12 discípulos y le dio poder, ¿no?, sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar a todas las enfermedades. Y luego en el capítulo 2 describe cómo o da los nombres, ¿no?, de los apóstoles que él eligió. Pero vamos a leerlo. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes: Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje, ni una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento.
Es importante porque hay varios aspectos que quiero tomar en cuenta, fíjate. Jesús le dijo a ellos, por lo menos en el 8, le dijo, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios, da de gracia lo que gracia recibiste. Y entonces después le dicen en el 9, no proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinto. O sea, cuando vayas a hacer la misión, preocúpate, no te lleves nada de este tipo de cosas. Ni de alforja para el camino, ni de túnica, ni de calzado, ni de bastón, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su salario. Lo que él está queriendo decir es, mira, su provisión está garantizada. Le dio instrucciones claras de lo que tenían que hacer. Pero en esa instrucción también le dijo, tranquilo, no se preocupen por la comida, no se preocupen por el vestido, no se preocupen porque yo les aseguro a ustedes que van a tener garantizado todo lo que ustedes necesiten. Vayan a hacer el trabajo, porque yo me voy a encargar de que ustedes tengan los suministros para que ustedes puedan cumplir la misión sin ningún tipo de contratiempo. Así el Señor desde un principio lo estableció de esa manera. De acuerdo con el Señor Jesús, en cuanto al sostén de lo que predican el Evangelio, no deberían hacer menos que lo que la ley judía requería. Plantea que, así como Dios estableció el sistema de los diezmos y las ofrendas para el sostén financiero de los sacerdotes y levitas en el Antiguo Testamento, Cristo ha ordenado el mismo sistema para el sostén financiero de los que predican el Evangelio en la iglesia cristiana. Vamos a leer un momentico en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Porque de la misma forma, Pablo afirma esta enseñanza. El obrero es digno de su salario. Y Pablo, mira cómo lo dice. Los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. ¿Te das cuenta? Fíjate, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues, lee el siguiente versículo. Porque la Biblia dice, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y también dice, quien trabaja merece que se le pague. Ajá. Entonces, ¿la escritura en qué parte lo decía? ¿En qué parte decía la escritura eso? En la ley te das cuenta que hay que leer bien la escritura. Porque Pablo está extrayendo de la ley, porque algunos no, esto se puede extraer, esto no, se puede extraer, porque de acuerdo a la enseñanza que mucha gente de Pablo tenía que extraer, no ponga bozal el que trilla, pero no, lo del diezmo no, es el mismo principio. Entonces, significa que los ancianos que gobiernan bien, especialmente los que predican y enseñan, deben ser reconocidos por sus esfuerzos con respeto y apoyo material, como reconocimiento a su labor y a la importancia de su ministerio en la comunidad cristiana. La palabra doble honor, ahí aparece la palabra doble honor, se refiere no solo a la abundancia de respeto y obediencia de parte de los miembros de la iglesia, sino también una remuneración razonable. Remuneración razonable. La palabra griega traducida para doble significa dos veces. Y el término honor en la lengua original incluye la noción de un precio o una compensación. Entonces la palabra griega para doble es dos veces y el término honor, porque dice doble honor, ¿verdad? Entonces en la lengua original incluye la noción de un precio o compensación. ¿Te das cuenta? Entonces en español también relacionamos la palabra honor con la idea de recompensa a través del sustantivo honorarium, así como suena, honorarium, pago por servicios profesionales no facturados. Entonces Pablo sabe lo que está diciendo, por eso es que todas esas cosas hay que buscarle el significado para poder entender lo que el hombre está diciendo. Pablo argumenta que el principio establecido en el mandato no pondrá bozal al buey que trilla o cuando trillare, sigue teniendo vigencia para nosotros hoy. Dar a Dios la porción que le corresponde era una cuestión importante en el Nuevo Testamento para asegurar, escuchen, la supervivencia de la iglesia y la temprana difusión del evangelio. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, pero ahora lo vamos a leer desde el verso 8 hasta el 14. ¿Cómo diría? Expreso meramente una opinión humana
¿O dice la ley lo mismo? Mira, o dice la ley lo mismo. Porque la ley de Moisés dice, La ley, mira, escúcheme, Pablo está citando la ley de Moisés. O sea, quiere decir que estos hombres estaban claros de lo que la ley enseñaba. porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Si ustedes sostienen a otros que les predican, no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan, pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Ah, ¿te das cuenta, viste? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como Y sacrificio. reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Ajá. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Ajá. Te pregunto, ¿y de dónde dijo Pablo que decía eso? ¿Dónde En la es? ley. En la ley. ¿Te das cuenta? Que no es como te lo están diciendo que la ley no, la ley sigue enseñando, Pablo se está agarrando para que su mensaje pudiera tener el impacto que requería, porque él estaba citando, ¿qué cosa? La ley. La ley. Entonces, en el Nuevo Testamento no dice mucho en cuanto a diezmo, eso sí es verdad, pero sí da por sentado su práctica. El Nuevo Testamento deja entrever que la iglesia primitiva lo practicaba y nos presenta ciertas pautas respecto a cómo se usaba el diezmo en la iglesia primitiva. De acuerdo con el Señor Jesús, en cuanto al sostén de los que predican el Evangelio, no debería ser menos de lo que la ley judía enseñaba con relación a esta situación. Entonces, fíjate algo, se recogía una ofrenda de manera periódica, semanalmente. Vamos a ir a Primera de Corintios, ahora nos vamos a ir al capítulo 16 y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Entonces, ahí vamos a entender lo que le decía hace rato, la ofrenda misionera, para que no haya ningún tipo de confusión. Porque Pablo enfatiza la importancia de la generosidad y la organización de la recaudación y entrega de ofrenda para apoyar a los santos en Jerusalén. Ahí nos estamos refiriendo a ofrendas misioneras. Básicamente, una ofrenda misionera es una ofrenda recogida en la iglesia para enviar de esta iglesia a alguien que estaba sirviendo a Dios en otra parte. Esta ofrenda no es parte del diezmo, no era parte del diezmo. Es dado del 90% de nuestras ganancias. De la otra parte que queda, de ahí debe salir la ofrenda misionera. Vamos a explicarlo para que ustedes vean. Vamos a leerlo. En esta dice, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. ¿Debería seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia? A las otras iglesias. Es el mismo procedimiento, ¿eh? El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para que luego tratar de reunirlo de un solo golpe. Exacto. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo, mire, señores, yo voy a ir a buscar la ofrenda, pero es una ofrenda de misiones. No tiene que ver con diezmo y ofrendas. Entonces, Pablo y sus colaboradores recolectaban ofrendas para ayudar a los cristianos necesitados de Jerusalén, quienes estaban pasando por dificultades económicas. Entonces, nos vamos a ir ahora a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 7. En esta dice, en realidad, no necesito escribirles acerca del misterio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. Mira, para los creyentes de Jerusalén, lo está diciendo Manuel. Esto tenemos que decirlo por la calle del medio, porque se está confundiendo una cosa con la otra. Y ese es el problema de los maestros falsos que están enseñando la cosa como no es. Y están confundiendo a mucha gente. Síguelo leyendo. Pues sé lo deseoso que están de ayudar, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia,
hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguros de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. Ya tienen todo el dinero reunido, ¿verdad? No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes, si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados, después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y el 7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Eso, aquí, este es el texto bíblico donde le vamos a dar duro. Este es el texto bíblico clave, porque este texto bíblico se ha usado mal. Y entonces no nos dijeron a nosotros, o no nos están aclarando, que el texto bíblico se está refiriendo a una ofrenda misionera, no al hecho de cómo funcionaba financieramente la iglesia internamente. Por eso es que no se puede hablar del versículo 7 sin leer desde el 1 para entender el contexto de lo que estamos hablando, como diría completo el versículo 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Que da con alegría. Entonces, ¿qué está diciendo? Nos están diciendo, no hay que dar diezmo. Lo que Pablo está diciendo es que cada uno dé como propuso en su corazón. Y entonces ahí no se está hablando de diezmo, sino de ofrenda. Señores, pero la ofrenda misionera no tiene que ver con diezmo y ofrenda. No tiene que ver con cómo funcionaba internamente la congregación. Lo que hemos pasado el tiempo es tratando de confundir una cosa con la otra. Por eso es que periódicamente, una vez por semana, se recogía una ofrenda que era aparte para llevarla a los hermanos de Jerusalén que estaban en necesidad. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, realizaba una analogía, es decir, una comparación equivalente. ¿Qué es una analogía? Que compara la forma de sustento económico de los sacerdotes y levitas del antiguo pacto con la forma de sustento económico de los ministros del evangelio del nuevo pacto. El apóstol Pablo toma directamente del principio de sustento de oficio sacerdotal del Antiguo Testamento y lo aplica directamente al sustento de aquellos que se encuentran en el ministerio de la palabra. Por eso es que cuando Pablo enseñaba decía, está escrito en la ley, y no habían cambiado nada. Todo seguía funcionando de igual manera internamente. Y cuando se está hablando de ofrenda en los Corintios, se está hablando de ofrenda misionera. Manuel, quiero leer un texto más o dos textos más. Ahí en 2 de Corintios estamos todavía y leímos del 1 al 7, ¿verdad? Entonces vamos a leer desde el 8 al 11, del mismo 2 de Corintios 9. En esta dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Sí, ¿verdad? Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias a Dios. La pregunta es, ¿no es Dios que está diciendo que el que da va a ser bendecido? Por supuesto. Entonces, ¿cómo es que no vamos a ser bendecidos? Que no se puede decir, que no se puede enseñar de que el que siembra va a recibir, de que Dios no va a bendecir, que Dios no va a bendecir a aquel que diezme y ofrende. Claro que sí, lo dice la Biblia. Eso no lo estamos inventando nosotros, eso aparece ahí. Son muchas cosas que de verdad debemos enseñar. El apóstol Pablo introduce su referencia al sistema de remuneración del
santuario con la pregunta, ¿no sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo? Entonces, Pablo se está refiriendo tanto a la ofrenda como al diezmo, la referencia a los que trabajan de las cosas sagradas, levitas, y los que sirven al altar, sacerdotes. Escuchen, Pablo desea que las iglesias apreciaran y reconocieran el valor de los pastores, de los maestros, de los ancianos y otros líderes que trabajan duro y sirven de forma digna. Gálatas capítulo 6, vamos a leer el versículo 6, para que ustedes vean que Pablo en cada uno de los escritos que hizo hace una referencia al hecho de que hay que honrar a los hombres que están allí trabajando duro en la obra del Señor. El que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. En señal de agradecimiento, ¿ves? En esta versión dice, el que es enseñado en la palabra de Dios, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pablo considera que los pastores obedientes y diligentes del rebaño de Dios, la iglesia debía honrarlos de dos maneras, con la debida estima y con una justa compensación, para no mandarlo para la casa con la mano vacía. Claro. Porque es duro. Mira, a mí me tocó en una oportunidad, me ha tocado, desde que estoy en esto me ha tocado muchas veces, pero voy a compartir una vez, de tantas que me ha tocado. Fui a un lugar a llevar un mensaje de un fin de semana. Fue un fin de semana corrido, fuimos a llevar a un estado, a un pueblo, una palabra de sábado y domingo. En la tarde cuando nos venimos nos montaron la mano así en la espalda y que Dios le bendiga, gracias por venir. Nosotros, bueno, está bien, amén, nos venimos. El tema era que no teníamos nada en la casa, ¿sí? Entonces no se siente, escuchen esto, no se siente nada bueno cuando te toca que ir a un lugar y llevar la palabra. Tú no vas a buscar dinero allí, pero dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Eso no lo inventamos nosotros, eso lo dice la Escritura. Entonces, bueno, si hay una bendición, nos venimos con la bendición. Si no hay nada, nos venimos también con la bendición de Dios. Lo cierto es que en esa oportunidad no teníamos nada en la casa. Entonces llegué, fue con una canilla que alguien compró y bueno, llegué a la casa y estaban los niños y mi señor y eso. Y lo que cenamos esa noche fue una canilla, dándole gracias al Señor. Entonces, para muchas personas es fácil poder lanzar con mucha contundencia a los pastores que estamos realizando un trabajo tremendo. Es muy fácil hacerlo, pero habría que preguntarle a esa persona, ¿usted sería capaz de estar en una obra allí con hijos pequeños, con necesidades y con todo ese tipo de cosas, aguantando la pela allí sin que la iglesia a la cual usted sirve no lo bendiga y que usted se vaya para su casa simplemente con la felicitación que los hermanos le digan, oye, pastor, tremenda palabra, tremenda bendición, el Señor te usó poderosamente y me habló a mi vida, pero esa gente no te bendice y entonces tú te vas a la casa? ¿Cuánto tiempo serías capaz de soportar eso? ¿Cuánto tiempo? Porque ¿qué pasa con mucha gente que tienen una mentalidad de rastrillo? En esto ya estaba escuchando ese mensaje de la gente que tiene una mentalidad de rastrillo. Tú sabes que el rastrillo o la escaldilla jala es para acá, jala es hacia ti. Entonces la mentalidad de rastrillo de mucha gente que, pastor, dame la palabra, pastor, dame unción, pastor, ora por mí, pastor, ora por mi liberación, pastor, ora porque tengo un niño enfermo, pastor, en la mentalidad del rastrillo. Entonces todo para ellos. Pero mucha gente no son capaces de ni siquiera darse cuenta si el pastor tiene necesidad. Tú sabes lo bonito que alguien de repente diga, pastor, yo te voy a bendecir, te voy a honrar, ¿vale? Por esta labor y te voy a llevar a un lugar, a un restaurante. ¿Cuál es el problema que alguien haga eso por un pastor? Por un pastor que le está sirviendo, que lo está bendiciendo, que está ayudando, que está apoyándolo en oración, que está ahí dando el todo por el todo, que va los domingos y ese hombre está ahí y va cualquier día y ese hombre está ahí siempre consecuente con el oficio, con el trabajo que realizan. Están ahí. Entonces, estaría malo de que alguien le diga a un pastor, pastor, vale, aquí está un regalo para que lo compartas con tus hijos, que lo compartas con tu familia. Mira, aquí está. Es más, pastor, te voy a pasar buscando por tu casa para darte una bendición, para llevarte a un restaurante, para que te sientes ahí con toda tu familia. Tranquilo, pastor, eso yo lo pago. ¿Estaría mal que alguien haga eso? ¿Qué dice la Biblia?
Vamos a volverlo a leer, Gálatas 6:6, para que alguien lo escuche. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Entonces, mira, aunque mucha gente dice, no, pero es que Pablo no fue gravoso, Pablo trabajó. Sí. Y ya lo vamos a aclarar. Pablo trabajó como fabricante de tienda para mantenerse en el ministerio, pero consideraba su posición la excepción, no la regla. Eso no era la regla, porque no es posible que él mismo enseñaba, mira, yo tengo que, quien siembra una viña y no come de su fruto. Claro. ¿Sí? Entonces, Pablo dice en una oportunidad, mira, yo mismo me esforcé con mis propias manos para no serle gravoso a ustedes. Pero eso no quiere decir que eso era la regla, eso era la excepción. Entonces, la escritura enseña que es conveniente y esencial que los ministros cristianos reciban ayuda económica de las congregaciones a la cual sirven, igual que un obrero merece con razón un sueldo de su patrón. Pablo destacó a los predicadores y maestros, indicando que su labor es de suma importancia en la iglesia. Los que cumplen estos servicios de forma elogiable son especialmente merecedores de un doble honor. Esto lo enseña la Escritura y nosotros tenemos que de alguna forma reafirmarlo. Yo quiero leer algo, ya lo hemos leído, pero lo quiero leer en una versión que encontré, la versión TLA. Mira cómo dice: yo soy libre, soy apóstol, he visto al Señor Jesús y gracias a mi trabajo ahora ustedes son de Cristo. Aunque otros piensen que no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Ustedes son cristianos y esto demuestra que realmente yo soy un apóstol. Lo que discuten conmigo, yo les respondo que Bernabé y yo también tenemos derecho de recibir comida por el trabajo que hacemos. También tenemos derecho a que nuestras esposas nos acompañen en nuestros viajes, así como lo hace Pedro y los apóstoles y los hermanos de Jesucristo. ¿Acaso Bernabé y yo somos los únicos que estamos obligados a trabajar para vivir? Entonces, ciertamente Pablo está defendiendo su derecho porque él había trabajado, él era el que había fundado esas congregaciones, juntamente con Bernabé y con otros colaboradores más. Entonces, habían venido otros varones como Cefa, Pedro y los hermanos, y Santiago y otros hermanos que estaban haciendo también trabajos misioneros y ellos también eran bendecidos. Entonces, seguramente cuando Pablo iba, querían como que dejarlo fuera de la bendición y Pablo le decía, no es posible tal cosa porque si ustedes son cristianos, es gracias al trabajo que duramente he tenido que hacer con mi compañero y colaborador Bernabé. Entonces, yo creo que quedó claro hoy que todos estos versículos bíblicos que hablan de la ofrenda, que hablan de que cada uno dé como propuso en su corazón, no lo estaba diciendo Pablo precisamente porque no se trata de que yo, vamos a ponérselo de esta manera más fácil. ¿Sabes qué? Dice, bueno, en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, en la iglesia de los hechos no se habla de diezmo, pero se habla de una cosa tremenda, de la ofrenda. Y yo te voy a hacer una pregunta, ¿cómo eran las ofrendas en el libro de los hechos? Si lo vamos a poner por ahí, entonces era más fregado, así, porque de acuerdo al libro de los hechos, ¿cómo eran las ofrendas de la gente? Según lo registra los primeros capítulos del libro de los hechos. ¿De acuerdo, hermano? Vendían todas las propiedades. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y qué hacían con esas propiedades cuando la vendían? Dice que traían todo a los pies de los apóstoles. Lo ponían todo a los pies de los apóstoles. Te pregunto, ¿y si eso es malo, por qué Pedro no decía, devuelvan esa ofrenda para atrás? O sea, te pregunto, ¿no han leído esa parte de la Biblia bien? Si era malo, ¿por qué Pedro y los apóstoles decían, mira, no traigan eso para acá, llévense eso? Y el que hubiese caído muerto hubiese sido Pedro. Exacto. No esa pareja. No esa pareja, porque la pareja quiso esconder. Y en este tipo de cosas, estaba haciendo un trueque, se estaba robando, él mismo se estaba robando. Entonces, pero en este tipo de cosas le mintió al Espíritu Santo. Y ahí fue donde tuvo el problema. Bueno, quítale el diezmo. Está bien, quítaselo pues. Te pregunto, entonces, ¿cómo es la ofrenda de acuerdo al libro de los hechos? ¿Verdad que es más fregado? Ah, viste que es más fregado. Entonces, mejor quédate con el diezmo.
O si no, preguntémosle al dueño de la Colgate. ¿Te recuerdas el testimonio del dueño de la Colgate? Entonces, de alguna forma, lo que quedó establecido en la Escritura ya quedó establecido. Eso no hay que cambiarlo. En ninguna parte Pablo cambió. Porque si Pablo cambia lo que ya había sido establecido por el Señor, imagínate tú si Pablo lo acusaron de tantas cosas. De por allá no lo querían a reconocer como apóstol. Imagínate tú que Pablo hubiese cambiado ya la doctrina, ya lo que estaba establecido en la ley. Bueno, mi gente, ha sido todo por hoy. De verdad que para mí ha sido una bendición, un privilegio grande, maravilloso poder estar aquí. De verdad que en nombre de este maravilloso equipo que hoy estuvo laborando para ustedes, damos gracias al Señor porque, bueno, nos ha permitido aclarar muchas cosas en este tiempo. Les insto, hermanos y amigos que están allí, que no desistan de la bendición de llevar a sus respectivas congregaciones sus diezmos, a bendecir a los pastores. Hermano, mira, cuando tú te quedas con los diezmos que son del Señor, tú estás dándole un disparo a quemarropa al ministerio pastoral. ¿Sabe por qué? Porque hay hombres que están haciendo el trabajo y necesitan ser bendecidos por la gente que ellos le están sirviendo. Te voy a decir algo. Si a propósito de la enseñanza de un hombre que dijo que no se puede dar diezmo, que dar diezmo de la ley, que es del Antiguo Testamento y ese tipo de cosas, si un pastor dice, no, hasta aquí llego yo mejor la agarro, me voy a trabajar de nuevo, y la iglesia se cierra, ¿a quién le deberíamos de dar las gracias porque esa iglesia cerró? Se lo dijo. Entonces, bravo por la enseñanza que diste, que no se... Mira, cerraron 2 iglesias porque los pastores, porque no, la Biblia dice, no pongas bozal, no puedes poner un bozal, tú no puedes poner un hombre ahí y después decirle, y después darle las gracias, y después decirle, bueno, pastor, resuelve como pueda, de todas maneras Dios es el que bendice. Pero, óyeme, fue a ti que Dios te estableció en esa iglesia para que fuera de bendición. Dios te puso como una columna financiera. Ojalá, oigan esto, que todas las iglesias estuvieran llenas de empresarios y que hicieran los respectivos aportes para que la iglesia pueda tener un galpón más grande, para que pueda comprar un terreno, para engrandecer la obra, que pueda tener una emisora de radio, que pueda tener un canal de televisión, que pueda tener estudios de grabación, que pueda tener allí y que toda la gente que trabaja en esa congregación, todos sean bendecidos. Eso es lo que Dios quiere de todo punto de vista. Mis hermanos, ahora sí, de verdad que ha sido un privilegio poder servirle, poder estar hasta esta hora con todos los hierros. No sé qué le va a decir a esta audiencia, Manuel. No, bueno, el hecho de darle una o repetir una información no confirmada nos trae problemas, nos trae consecuencias. En redes sociales suele surgir eso, una noticia falsa o una noticia, sí, una noticia falsa que me llega a mí, yo la envío a otros grupos y eso se corre y muchos la asumen como verdad. Como una verdad, sin averiguar. Sin averiguar si eso es realidad, si eso no. Y entonces mucha gente asume eso como una verdad y es lo que está sucediendo. Las redes sociales lamentablemente se están hablando muchas cosas que no son verdad. Y yo no sé por qué a Pablo tienden a darle una interpretación tan ligera en cuanto al tema con la mujer, en cuanto al tema de la ofrenda, en cuanto al tema de diezmo, en cuanto al tema del carácter. O sea, hay muchas cosas que a Pablo le pasan así por encima, como que sí, eso es. Cuando vemos que Pablo dice, oye, el espiritual a lo espiritual y el carnal a lo carnal. O sea, que cada quien le está dando una interpretación a su beneficio. Pero si escudriñamos realmente la palabra como lo hicimos hoy en cada versículo, enlazando un versículo con otro y conociendo los tiempos, conociendo por qué dijo esto, por qué dijo aquello, cuál es el contexto de ese versículo, cuál es el contexto de por qué Pablo viene diciendo esto. No nos conformemos con un solo versículo, leemos completo. Y por supuesto pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender aquello que quizás nos está confundiendo. Y si la palabra está trayendo confusión, y eso debe ser una alerta máxima para nosotros. Claro. Si la palabra a mí me está trayendo confusión, eso tiene que, ya va, si no me está trayendo paz, esto me está haciendo mucho ruido y no me está dando tranquilidad. No va con mis principios, no va con lo que yo estoy escuchando desde un principio. Entonces tenemos que meterle mucho el ojo a toda información y por supuesto la recomendación es
Deje de estar escuchando cualquier cantidad de mensajes por redes sociales. Esa es la mejor recomendación. Bendiciones y paz.